Comencemos el módulo 2. El enfoque del módulo 2 serán las drogas en el cuerpo humano y simplemente drogas en el cuerpo. Obviamente, estemos hablando de personas que usan drogas solo como un repaso de módulo 1 y un poco sobre de la ley de DUI. Um, Indique que las personas pueden ser arrestados por conducir bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, y eso incluye alcohol, medicamentos recetados, medicamentos de venta libre y drogas ilegales. Por lo que es cuatro categorías principales de sustancias controladas, realmente realmente nos presentan una gran cantidad de drogas diferentes que las personas podrían haber tomado y ser arrestados por conducir bajo los efectos de alcohol. Entonces, ya sabes, podríamos hablar sobre numerosos drogas y sus efectos en el cuerpo y las cosas que le hacen al cuerpo. Podríamos hablar sobre el alcohol, podríamos hablar sobre la marihuana, la cocaína, la heroína, pero lo que me gustaría hacer en el módulo 2 es realmente tener un enfoque principal en el alcohol, y la razón por lo que voy a hacer eso, que la mayoría de las personas que son arrestadas por conducir bajo los efectos del alcohol, su droga de elección ha sido alcohol. Este alimento entregado en nuestra sociedad es parte de nuestra cultura, y yo lo llamo una droga de útero hasta la tumba. Celebramos nacimientos, muertes y casi todo lo que hay en el medio de mi equipo ganó hasta que mi equipo perdió. Los lunes, los jueves, encontramos formas de entregar el consumo de alcohol, y en el estilo de vida en los estados, en nuestros estilos de vida individuales, en muchos sentidos el número de personas arrestadas por conducir bajo la influencia de drogas distintas del alcohol y una combinación alcohol y otras drogas han ido en aumento, y lo que haremos es volver a algunas de estas otras drogas, y lo que yo quiero hacer es centrarse realmente en cómo el uso de drogas como la marihuana, la cocaína y la heroína afecta la habilidad de conducir. Regresamos y hablaremos un poco más sobre otras drogas además del alcohol, y trataremos de relacionarlo específicamente con cómo el uso de esas drogas afecta la conducción. Así que hablamos un poco sobre el alcohol y el tipo de alcohol que bebemos, y es alcohol etílico. Es parte de una familia de alcoholes. No hay otras formas de alcohol. Am, Hay otras formas de alcohol. Hay metanol, alcohol de grano de madera. Hay isopropanol, que es alcohol para flotar. Y todos son parte de la familia de alcohol y son similares en su estructura molecular, pero no bebemos isopropanol. Espero que no bebe isopropanol y alcohol metanol. Ah, y hablaremos un poco sobre, porque obviamente no queremos hacer eso, así que hablemos un poco sobre el alcohol etanol, y para comprender un poco más sobre el alcohol, también quiero que obtengamos una comprensión más amplia de qué lo es la concentración de alcohol en la sangre. ¿Cómo influye nuestro alcohol en la sangre? La concentración aumenta, y luego como elimina el cuerpo el alcohol después de haber estabilizado una concentración de alcohol en la sangre. Cuando estemos hablando de alcohol en el cuerpo, es muy importante hablar de la definición estándar de una bebida que conoces. Cuando te preguntan cuánto has bebido normalmente, respondes a esa pregunta con algún tipo de cantidad numérico de bebidas. Tomé una bebida, tomé dos bebidas, tomé cinco bebidas, tomé seis bebidas, por lo que es importante que tengamos una definición estándar de lo que realmente constituye una bebida en la dispositiva de que tiene con su versión en línea del curso. Puedes ver la definición de bebida en términos de cerveza. Hay 12 onzas de cerveza, y esa cerveza generalmente tiene aproximadamente un 5% de etanol o alcohol etílico. El tamaño del porcentaje estándar de vino es aproximadamente 5 onzas, y la mayoría de los vinos nacionales que bebemos tienen una cantidad de alcohol de, quiero decir, 0.12, y luego alcohol destilado. Por ejemplo, whisky. El tamaño estándar de una bebida de whisky es 1.5 onzas, y en general el alcohol destilado
que estamos bebiendo es aproximadamente un 40% de etanol o 0.4%. Um, si nos fijamos en la cerveza nacional estándar tiene aproximadamente un 5% de alcohol por volumen. Lo que eso significa es que si tuvieras un recipiente de cerveza y fueras 5% de etanol, eso significaría que el 5% del líquido que está en ese recipiente es alcohol. El vino, de nuevo, está en alrededor de 12%, así que si tuvieras una botella de vino, por ejemplo, con un 12% de alcohol por volumen, lo que eso significaría es en esa botella de vino, el 12% de lo que hay en esa botella de vino es alcohol etanol puro. Con el whisky, puedes ver que la concentración de alcohol en bebidas destiladas como el whisky es mucho mayor que de la cerveza y el vino. Um, la concentración de alcohol en el whisky es en realidad de 40%. Si tiene una botella de whisky, eso es el 40%. Eso significa que 40% de esa botella de etanol se está bebiendo whisky de una botella. Eso indica que la concentración del alcohol es de 50%. Eso significa que la mitad de esa botella es alcohol etanol puro. Y si está bebiendo ron 1.51, una bebida destilada con alta cantidad de alcohol, puede obtener hasta del 75 al 80% de ese contenido. Esa bebida está hecha de etanol, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que está obteniendo con el alcohol destilado, está obteniendo más etanol puro con menos cantidad de líquido. Así que si queremos calcular cuánto alcohol hay en una bebida estándar, lo que tenemos que hacer es multiplicar y puedes ver la multiplicación en su tabla. Allí tenemos que multiplicar el total de onzas de alcohol en el recipiente por el porcentaje de alcohol y por lo que la cerveza estándar suele ser de 12 onzas al 5% de concentración. Así que tenemos 11 onzas de líquido y el 5% de esos 12 es etanol puro. Así que queremos convertir esto a cuántas onzas de etanol hay en esta bebida. Lo que hacemos es multiplicar el volumen total por el porcentaje de etanol. Eso construye esa bebida y puede ver que en su gráfico 12 veces el punto 0.5 es un poco más de media onza de etanol puro o 0.6 onzas ahora. Y vino a 5 onzas y 12% de etanol. Si lo multiplicas, esa bebida tendrá un poco más de media onza de etanol puro. Whisky nuevamente dijimos que tiene la concentración más alta de etanol, porque lo que puede obtener una cantidad igual de alcohol en una bebida de whisky, bebiendo en realidad menos líquidos en volumen total, por lo que una onza y media de whisky multiplicado por 40%, porque el 40% de esa bebida está hecha de etanol, lo que da un poco más de medio once de alcohol. Um, Esa es por definición una bebida estándar, por lo que si alguien le preguntará cuántas bebidas ha tomado, cuando hizo la evaluación de la red de informes judiciales, y probablemente recuerde que le preguntaron cuántas bebidas tomó habitualmente y con qué frecuencia toma, realmente lo que estaban preguntando, pero sin decirle, era cuántas bebidas estándar de alcohol tomaste. Así, por definición, una bebida estándar de cerveza, una bebida estándar de vino y de whisky, todas contienen la misma cantidad de alcohol. Am, He escuchado a gente decir que no pudiera haber estado realmente borracho y realmente podría haber estado bajo la influencia porque estaba bebiendo cerveza. Bueno, el etanol en la cerveza, vino y whisky es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo en química y si estás hablando de bebidas estándar, realmente no hay una diferencia entre las 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o una onza y media de whisky en las concentraciones que están en esa tabla. Porque todos tienen poco más de media onza de etanol en ellas. El desafío de estas definiciones de bebida estándar es que el contenido de alcohol de los diferentes tipos de vino, de cerveza y productos destilados puede variar sustancialmente y en términos de cerveza. Los microcerveceros son microcervecerías que se están volviendo
volviendo muchas más populares y muchas veces um, la concentración de etanol en las cervezas es superior al 0.05. Podría ser 8% de etanol por volumen, 12% de etanol por volumen y 15% de etanol por volumen. Y usted sabe que no siempre bebe cerveza necesariamente en un recipiente de 12 onzas. Por lo que puede beber una de 16 onzas, puede comprar cerveza en una 40, puedes comprar envases de 1 litro de alcohol. Así que lo importante aquí es que si vería la cantidad de once de la bebida, o si viera la concentración de alcohol, aumentara la cantidad de onces totales de alcohol en la bebida. Así que si está bebiendo una cerveza de 16 onzas con 10% de etanol por volumen, no está bebiendo una bebida estándar y ya no recibirá media onza de dosis de etanol. Muy, muy, muy importante entender cuando hablamos de concentración de alcohol en la sangre y cuántas bebidas se necesita para influir en su BAC, y cuánto alcohol su hígado puede descomponer y eliminar de su torrente sanguíneo. Cuando hablo de una bebida, me refiero a la definición estándar de una bebida o un poco más de media once de alcohol etílico. Solo para poner esto en el contexto del tamaño del recipiente, puedes ver que una cerveza de 12 onzas en un vaso de vino de 5 onzas o un vaso de media onza de destilado alcohol en las concentraciones de lo que hablemos, cerveza al 5%, vino al 12% y alcohol destilado a 40%. Así que es como si veo una bebida estándar y nuevamente si hiciéramos el cálculo del volumen total de líquido multiplicado con la concentración de alcohol, encontraríamos que en ese vaso de cerveza, vino y vaso pequeño de alcohol destilado hay una cantidad igual de alcohol y es un poco más de media once. Así que cuando hablo de beber avanzado, en este módulo, es importante entender que estoy hablando de un tamaño de bebida estándar y un poco más de media once de etanol puro en la bebida. Ahora, una de las cosas interesantes del alcohol es que produce intoxicación y la raíz de la palabra intoxicación es tóxica. Y el alcohol etanol es una sustancia química tóxica para el cuerpo humano. Sin embargo, el alcohol etanol o el alcohol que bebemos no es realmente tóxico en cantidades bajas. Si bebe alcohol en cantidades bajas, produce una sensación de euforia o una sensación de sentirse bien y una sensación de alegría. Ahora bien, si continúa bebiendo alcohol y en grandes cantidades en cualquier experiencia de beber o si bebe mucho alcohol durante un periodo prolongado de tiempo, experimentar los efectos tóxicos del alcohol a corto plazo. El impacto tóxico más común que obtenemos por beber demasiado alcohol en un periodo corto es lo que a menudo llamamos resaca. Tiene dolor de cabeza, su estómago no se siente bien, puede estar vomitando y esto se debe a que ha bebido suficiente alcohol que algunas de las propiedades químicas del alcohol han provocado el efecto tóxico a corto plazo. A largo plazo, si continúa viviendo en exceso, el alcohol puede dañar literalmente todos los órganos de su cuerpo, el hígado, el corazón, el cerebro. Pero es una droga muy interesante, ya que si la usas en cantidades muy bajas y si se consuma la droga, si se consuma etanol o las cantidades muy bajas, si tiene el efecto de producir euforia o sentirse bien. Y esa es básicamente la razón por qué la gente toma drogas o empieza a tomar drogas. Es porque cuando tenemos las drogas nos hacen sentir mejor. Más adelante, en el módulo 4, hablaremos de otra razón por la que las personas consumen drogas y esa es la adicción. Y eso es muy diferente a tomar drogas para obtener el efecto eufórico. Así que algunas cosas sobre el alcohol en general. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. ¿Y qué significa eso? Eso significa que cuando el alcohol ingrese a nuestro torrente sanguíneo y circula por nuestro cuerpo y entra en contacto con nuestras células cerebrales, el alcohol en realidad ralentiza la actividad de las células.
literalmente comienza a poner el cerebro a dormir desde el exterior y muchas veces la gente tiene la idea errónea de que el alcohol es una droga estimulante y eso proviene de observar a las personas que han bebido. Am, y no es raro si tienes una fiesta o estás en algún lugar y alguien ha estado consumiendo alcohol y una concentración de alcohol en sangre bastante alta, verás que se involucran en comportamientos en los que normalmente no participarían. Sabes que podían cantar, pueden bailar, pueden empezar a cantar chistes y tienen la impresión de que el alcohol los han estimulado, pero lo contrario es cierto. La razón por qué esos comportamientos están apareciendo es porque el alcohol ha deprimido la parte del cerebro que regula las inhibiciones y sus decisiones. Entonces, una concentración de alcohol en su sangre muy baja la parte del cerebro que controla y regula las inhibiciones y decisiones y ya racionalmente se ve afectado por el alcohol y cuando sus decisiones disminuye y las inhibiciones disminuyen, surge un comportamiento que normalmente no vendría. Y de la impresión de que ese individuo ha sido estimulado por el alcohol. Así que en cierto sentido creo que probablemente podría decir ah, en términos de sus acciones y su comportamiento, el alcohol parece estimularlos, pero es directamente porque el alcohol ha reducido las funciones que controlan ese comportamiento y lo mantendría dentro de los normales sociales más regulares. Otra cosa interesante sobre el alcohol es que no lo dijéramos, ah, nuestro sistema digestivo realmente no altera el alcohol químicamente y nos permite usar el alcohol y procesar el alcohol como no requiere digestión. En realidad ingresa el cuerpo y a través de un proceso de que hablaremos y luego el alcohol permanece en el cuerpo hasta que realmente se descomponga y metabolice y la mayor parte de ese proceso de eliminación de alcohol de torrente sanguíneo es el resultado de algunos enzimas que son producidos por el hígado. Me gustaría continuar con nuestra discusión sobre algunas de las características del alcohol y hablar un poco sobre algunas propiedades químicas específicas que tiene el alcohol. Y si comprende estas propiedades, comprenderá bien por qué el alcohol hace lo que lo hace al cuerpo humano cuando lo bebemos. La primera propiedad que creo que es importante identificar es que el alcohol es un solvente. Y estoy seguro de que está familiarizado con estos productos químicos. La gasolina, por ejemplo, es un disolvente. Tienen algunas propiedades muy interesantes y una de las propiedades pueden disolver otras sustancias químicas. Así que si tiene una mancha o una marca o quieres quitar la pintura para disolverla, es importante usar un solvente. Ahora, los solventes en términos del cuerpo humano no son necesariamente cosas buenas. Si piensa en el solvente o disuelve algo y luego lo aplica al cuerpo humano, lo que hacen los solventes en los tejidos y los células corporales no es literalmente disolverlos, sino que dañan los tejidos y las células y al producir inflamación. Lo mayor que sea la concentración de alcohol en la bebida, más probablemente será que experimente y sienta la propiedad de solvente. Así que, por ejemplo, beber una cerveza con 5% de etanol es muy diferente que beber trago de Jack Daniels, que podría contener 40, 45, 50% de etanol por volumen. Así que cuando bebemos ese trago de alcohol destilado, la sensación que tiene es de ardor y esa es la propiedad solvente del alcohol en términos del cuerpo. Si continúa exponiendo el cuerpo a concentraciones más altas de alcohol, lo que realmente puede hacer es causar inflamación en el tejido corporal o entrará en las células del cuerpo con el tiempo. Por ejemplo, a corto plazo, si alguien está bebiendo varias tomas de alcohol destilado y sienten un nivel de enfermedad,
de hecho se enferman. Lo que realmente han hecho es que han irritado el esófago o el estómago hasta el punto que el cuerpo ha respondido a la exposición y ese solvente y ese está deshaciendo del solvente tratando de sacarlo del cuerpo. Ahora, si ha bebido suficiente alcohol para experimentar esto, el solvente afecta el sistema gastrointestinal. Um, Probablemente también sepa que no desaparece inmediatamente, pero por lo que la sensación de irritación, alto nivel de sed, continúa vomitando, continuará hasta que desaparece la inflamación de esas propiedades solventes del alcohol. Si continúa bebiendo altos niveles de alcohol durante un periodo prolongado de tiempo, lo que hace es exponer los hígados y las células corporales al alcohol de forma crónica y con el tiempo, y si constantemente irrita y causa inflamación, va a causar daño al cuerpo, órganos y sistemas corporales, por lo que esto es parte del proceso de cómo el abuso de alcohol y el consumo excesivo de alcohol durante el periodo de tiempo puede resultar en daño hepático y daño y daño a los riñones y daño real al cerebro. Otro aspecto, otra propiedad de un solvente es que el solvente son volátiles, y lo que eso significa es que se evaporan solos, pero lo que si están expuestos al medio ambiente durante un periodo corto de tiempo, el solvente se convertirá en vapor o un gas y se evaporará, y esto es cierto por el alcohol. También el alcohol se evaporarse y convertirse en un gas. El alcohol tiene un punto de ebullición muy bajo, y el punto de ebullición del alcohol es mucho más bajo que el punto de ebullición del agua. Y esto es el proceso que conoce calentar el alcohol hasta su punto de ebullición y generar su volatilidad y hacer que se convierta en un vapor. Sabe que este proceso se llama destilación del alcohol, y el alcohol proviene de la fermentación y destilación. Am, la fermentación es simplemente la interacción de los azúcares y la levadura y su producción de un sobreproducto de etanol para obtener concentraciones más altas de etanol en las bebidas. Hace mucho tiempo que se descubrió que si calienta el etanol se convertirá en gas, y obviamente el gas es más liviano que el líquido porque el gas se eleva en el proceso de destilación y luego se recolecta ese gas en un recipiente y se deja que el gas se acumule. Si enfría y vuelve a un estado líquido y luego capturar ese líquido, esencialmente lo que ha hecho es ha sacado el etanol de la solución. El etanol ahora está mucho más concentrado, y eso es como obtenemos el 95% alcohol etanol al 99% por líquido mediante el proceso de destilación. La volatilidad de alcohol también es muy importante en términos de pruebas de aliento para determinar la concentración de alcohol en tu sangre, porque el alcohol se absorbe en el torrente sanguíneo, se distribuye fácilmente por todo el cuerpo, y finalmente el alcohol pasará a través de los pulmones, y cuando lo haga, parte del vapor de alcohol se produce, y parte de ese alcohol queda atrapado en estos pequeños sacos de aire en el base de nuestros pulmones. Estos pequeños sacos de aire se llaman alveoles y tienen vapor de alcohol que en realidad está en la base de los pulmones o en los profundos de los pulmones, y con tiempo se desarrolla el dispositivo de prueba de aliento, y lo que puede hacer dispositivo de prueba de aliento es medir la concentración de sangre, de alcohol en lo que hay en el aire, en estos pequeños sacos de aire en sus pulmones. La forma en que está calibrado la máquina, la concentración de alcohol en el aire en sus pulmones corresponde exactamente a la concentración de alcohol en su torrente sanguíneo. Y es posible que haya realizado una prueba de aliento. Es posible que hayan hecho un análisis de sangre como parte de su arresto por DUI, pero si alguien se hace una prueba de aliento
notará que no puedes simplemente activar la máquina con un poco de aliento. En realidad tienes que respirar profundamente y exhalar bastante fuerte, porque lo que hace es capturar el aire de los bases de tus pulmones y en esos saques de aire donde se ha acumulado este vapor de alcohol. Así que en esencia, así es como funciona el alcohol en la sangre y una prueba de aliento para detectar el alcohol en la sangre. Otra propiedad importante del alcohol es que es muy soluble en agua y la fórmula química del alcohol es C2H5H. Así que lo que encontramos, las moléculas que encontramos en el alcohol etílico que bebemos, hidrógeno y hidróxido y de carbono, es una combinación de un átomo de oxígeno y de hidrógeno. Am, Curiosamente, la fórmula química del agua es H2O y si miras cerca tenemos puntos en común en la estructura molecular del etanol y alcohol y la agua. Lo que esto significa es que estas dos fórmulas químicas se parecen y el alcohol se mezcla muy bien con el agua. Am, en otras palabras, es muy soluble en agua. Si tuviéramos que tomar un recipiente vacío y llenarlo hasta la mitad con aceite vegetal, luego llenarlo el resto con alcohol, etanol puro, y lo agitaríamos y luego lo dejaríamos reposar, creo que probablemente tengas una buena idea de lo que sucedería. El alcohol y el aceite en realidad se separían y eso se debe al alcohol. No es muy soluble, de hecho. No se mezcla bien con la grasa. Si ponemos esta mitad con agua, la otra mitad con etanol y la agitamos, lo que sucedería es que estos dos químicos y sus fórmulas moleculares se fusionarían muy bien y encontrarías que en lugar de que el alcohol está arriba, estando la parte alta y la grasa en la parte bajo, tendría alcohol que se infundiría en todo el líquido. Entonces, ¿qué significa eso en términos del cuerpo humano? Eso significa que el alcohol es muy amigable con el cuerpo humano y se debe a que el porcentaje es muy alto del cuerpo humano que contiene agua. El alcohol pasará a los tejidos y células que tienen un nivel relativamente alto concentraciones de agua y eso es una gran cantidad de tejido y células en todo el cuerpo. El alcohol no se abrirá caminos en la grasa corporal porque no se mezclan bien con la grasa. Tampoco será absorbido por los huesos. Entonces, lo que encontrará es que cuando las personas beben alcohol, esto se distribuye por todo el líquido. Los tejidos y las células que tienen agua y la sangre obviamente en el líquido contiene agua y el alcohol se ingresa al torrente sanguíneo muy fácilmente. Se mezcla con el torrente sanguíneo y se transporta por el cuerpo con mucha facilidad. Um, Ahora hablaremos un poco sobre los efectos de la masa corporal y la grasa corporal en la concentración de alcohol en la sangre en un momento y por qué el alcohol no es muy soluble en grasa. Esa es la razón por qué las personas que tienen una mayor concentración de grasa corporal que otras personas que pasa la misma cantidad va a tener una concentración de sangre, de alcohol en su sangre ligeramente más alto que porque no hay tanto tejido um, para observar el alcohol porque tienen más grasas corporal. Otra propiedad del alcohol es que tiene calorías y no cuentan nutrientes, así que podemos aumentar de peso bebiendo alcohol. Vas a ingerir calorías. Tu cuerpo puede quemar etanol y como fuente de energía, pero esta sustancia química no tiene nutrientes. No hay carbohidratos ni hay proteínas en el etanol ahora. Si miras una lata de cerveza, por ejemplo, es posible que veas una cantidad de carbohidratos. Eso indica que los carbohidratos no provienen del alcohol, um, que los carbohidratos en realidad provienen de la cebada y el lúpulo, um, que es
que es usado para fermentar el líquido que se usa para producir el etanol. Por lo que puede obtener 4 por una onza de etanol y recuerde que cuando hablamos de una bebida estándar, la bebida estándar tiene un poco más de media onza de etanol, por lo que una onza de etanol tiene aproximadamente 210 calorías. Si bebes dos bebidas como definimos la bebida estándar, vas a consumir un poco más, obviamente, un poco más de 202 calorías.